Bueno, seguimos con la segunda intervención de esta tarde, que versará sobre la Catedral Zamorana como modelo arquitectónico en relación con los antecedentes y las posteriores intervenciones en las que se manifiesta la impronta de la catedral. Y al respecto tenemos aquí a don Miguel Ángel Mateos, que va a ser el ponente de esta intervención. Le conocéis de sobra a Miguel Ángel Mateos por su labor docente, por su presencia activa en los foros culturales de la ciudad, y en este caso va a glosar un tema artístico, ¿no?, historiográfico más bien, en torno al edificio catedralicio. Si bien él ha realizado siempre trabajos vinculados con el ámbito de la historia contemporánea local, con el siglo XIX, las desamortizaciones, exclaustraciones, el siglo XX, la restauración, la guerra civil, la Segunda República. Ha trabajado aspectos vinculados con la historiografía zamorana del XIX, sobre todo, y por eso creo que él puede hablaros de primera mano en relación con los diferentes aportes históricos que tienen que ver con el conjunto catedralicio zamorano. Y nada, cedo la palabra a Miguel Ángel, que os deleitará al respecto de este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias por vuestra presencia y al mismo tiempo tengo que decir, ¿por qué no?, por la amabilidad con que me honráis acudiendo constante y perennemente a estas conferencias de ciclo que yo creo que tienen sus raíces ya en años anteriores, pero que sobre todo son el fermento de una cultura que aquí hemos vivido y vivimos en Zamora, la ciudad románica por excelencia, la ciudad que tiene 22 templos románicos, que tuvo 40 templos románicos. Sí quiero hacer una aclaración de inicio y luego ya iré desarrollando, obviamente. La primera declaración en inicio es, efectivamente, yo soy un hombre contemporanista, he estudiado el mundo contemporáneo. ¿Qué haces en el mundo medieval y en la historia medieval? Bueno, esa ha sido mi pasión y al mismo tiempo mi asignatura pendiente. Mi primer trabajo, teniendo 21 años, fue precisamente sobre el cerco de Zamora, sobre Doña Urraca, Bellidolfos, en fin, ahí nació mi vocación a la historia. Y por tanto siempre he sido leal con mis orígenes, con ese inicio primitivo que tiene o ha dado sentido a la vida histórica. Por otra parte, hay una cuestión que también quiero aclarar en este mismo sentido. Aquello que se llamó los catedráticos de enseñanza media, de lo que desgraciadamente ha desaparecido como consecuencia de un sistema anodino, que fueron el fermento, el nervio del sistema, aquello que mantuvo realmente el sistema educacional creado por el régimen liberal, ¿no?, pues ha ido desapareciendo. Tristemente, porque era la enseñanza nudal, aquello que anudaba la primaria con la superior. Y esa falta de síntesis clave sin duda ninguna, en ese punto álgido de la educación destruida, tengo que decirlo, ya por los últimos gobiernos del franquismo y sobre todo por los gobiernos de la transición de uno u otro signo, pero especialmente el Partido Socialista, porque es el que más tiempo ha estado en el gobierno, pues creo, lo digo desde aquí, ha significado una pérdida notable de esa tradición cultural que España tuvo. España era imitadora de aquello que se llamó siempre la Francia de la República, y que la Francia de la República que nacía en la enseñanza primaria y sobre todo en la secundaria, que era base del sistema del Estado. Ahí estaba el Estado. Y eso lo copiamos nosotros, como todo lo que llegó a España desde los Borbones. Una imitación cultural, casi a veces tendría que decir una mímesis cultural profunda de lo francés, para bien, sin duda ninguna. Bueno, pues eso se rompió.
Digo esto porque ¿a qué viene? Pues viene a que eso de las especializaciones nos han conducido a lo que nos conducen, realmente a la pérdida de basamento, de fundamento, de estructura y no saber dónde uno está. Bien, dicho esto, para explicar por qué estoy aquí y por qué estoy explicando la Catedral de Zamora, entremos en lo que nos concierne y realmente en lo que nos ocupa. Bien, me parece que vas a ir indicando si ahora con la planta que tenemos. Ahora, a ver. Sí, ahora, vale. La Catedral de Zamora es fundamentalmente, y también tengo que decirle a todos ustedes, que en el tema hay un pequeño error en el inicio, porque no es la Catedral de Zamora como modelo de catedral románica, no es precisamente Zamora un modelo perfecto de catedral románica, sino la Catedral de Zamora como modelo, ahí está la clave, de las catedrales románicas de la Cuenca del Duero, que crearon una escuela especial que durante todo el siglo XII va a nacer con una fuerte personalidad. Pues bien, quiero indicar, la Catedral de Zamora, en principio, todo es evidentemente leyenda, pero el obispo Esteban, en 1151, se sabe que se inauguran las obras de la catedral, y en 1174, es decir, en 23 años, se consagra. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que se haya terminado la catedral en 23 años? No, ni mucho menos. Lo que pasa es que, efectivamente, la catedral va a tener unidad, como consecuencia de que sí es cierto que, a diferencia de otras catedrales, es una catedral muy diminuta, reducida en el tiempo y sincopada, y sobre todo sintética, porque esto es lo que la Catedral de Zamora resume, una síntesis perfecta entre lo francés, por una parte, lo bizantino, por otra, lo musulmán y lo cristiano, leonés. Hay que añadir leonés. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque Zamora está entonces en un estado independiente de Castilla, que es el Reino de León, a partir concretamente de los dos reyes que le dan sentido a la catedral, Fernando II y Alfonso IX. Fernando y Alfonso por este orden. Y efectivamente esa peculiaridad leonesa se va a ver en muchos de los aspectos que vamos a ir analizando. Pero de entrada yo lo que quiero matizar es esto, que es una catedral síntesis. Síntesis de lo francés, sin duda el obispo primero proviene de Perigord, Jerome de Perigord está en Salamanca, está en Zamora, es, como saben, de alguna manera el sacerdote, el cura, el amigo del Cid campeador relacionado efectivamente con Zamora. Lo francés está en el camino, lo franco en Zamora, muy dignificado, sobre todo cuando empieza a ser capital urbana, cuando empieza a ser núcleo urbano. Por otra parte, lo bizantino, efectivamente, lo bizantino, pero no exactamente del imperio bizantino griego, sino sobre todo lo bizantino de la zona de Serbia, de la zona de Sicilia, lo sículo, la zona sícula, de influencia, sin duda, bizantina, pero retardataria. Por otra parte, lo musulmán. Eso de pensar que cristianos y musulmanes están en combate constante y profundo, no es verdad. Hay una convivencia,
una conexión que se deja notar en las costumbres, en los modos, en las formas, las maneras, incluso en los matrimonios que se hacen de los reyes, etcétera, etcétera. Es decir, lo musulmán está presente, y tendremos ocasión de indicarlo, en la Catedral de Zamora. Y también, efectivamente, lo cristiano, pero lo cristiano que se va oponiendo y que nace con esa peculiaridad de oposición al Camino de Santiago. El Camino de Santiago ha marcado una línea que será una línea definitiva del arte románico y lo que dará personalidad al románico español. El Camino de Santiago. Todo ese camino franco que viene abierto claramente desde Puente de la Reina y que llega hasta Santiago de Compostela. Ese es el románico perfecto, ese es el románico puro, ese es el románico que personaliza claramente al estilo. Sin embargo, en Zamora, por una serie de peculiaridades, entre otras porque el nacimiento de la diócesis está en oposición primero a Santiago de Compostela y luego a Astorga, tiene que crearse ahí una personalidad propia, con un estilo propio que rompe claramente al Camino de Santiago para crear un nuevo románico, que es un románico innovador de transición. Será, no me gusta el estilo, porque ya se ha dicho, será el origen del protogótico, del primer gótico. Y esa es la peculiaridad que va a tener Zamora con anterioridad, inclusive, a Moreruela. Con anterioridad a Moreruela está aquí el estilo protogótico dirigido por los cistercienses, que sin duda son los monjes que van a venir con los franceses a la colonización de toda la zona zamorana, y ahí están el monasterio de San Martín de Zona, en Sanabria, y el monasterio de Valparaíso o el mismo Moreruela. Por consiguiente, esa es una influencia que tenemos que tener clara y bien definida, pero que, como digo, va a ser el inicio de ese protogoticismo que nace precisamente en busca de un objetivo, la luz. La luz. Los templos románicos son templos oscuros, son templos compactos, son templos claramente horizontales y con la línea hacia la verticalidad. ¿Qué es lo que va a hacer el románico zamorano? No es un románico compacto, sino un románico hacia la verticalidad, hacia la búsqueda de la luz, que es el objetivo técnico y económico para aquellos templos que sin duda gastan muchas luces, que son producto muchas veces del pasto de las llamas como consecuencia de los incendios, de las velas, todo esto, y que hay que economizarlos. Por eso la luz se va a conseguir a base de abrir los muros, de abrir las ventanas, y esto se consigue mediante, primeramente y básico, el arco apuntado. El arco apuntado que genera una bóveda de crucería y, al mismo tiempo, lo que es el brazo sustentante que va a ser símbolo de la transición del paso de los muros al exterior. Este es el esquema claro que yo quería definir hoy aquí y que voy a tratar lo más específicamente que pueda. Por tanto, lo que se inicia en Zamora, lo que luego va a tener en toda la provincia, en la región, una personalidad especial, es esa transición hacia la luz, esa transición hacia la apertura, hacia la verticalidad, frente al concepto de la masa, del peso, de lo que es duro en el románico, y que busca sencillo, y que se ve también, como digo, en la escultura, y que se ve también en la pintura. Por consiguiente, he aquí pues el eje de la aplicación de todo nuestro estudio que vamos ahora a desarrollar en las láminas que indico. Por tanto, ha debido de quedar pues clara. Arco apuntado con dos centros, por eso se llaman arcos apuntados. No es un arco de medio punto, sino arco apuntado,
que genera una bóveda de crucería cuando se unen los dos arcos en el centro y que ya le han dado altura. Esa es la primera clave. Y después el arbotante, la clave de los pesos del centro al exterior para aligerar el muro. La creación del arbotante es fundamental y es lo que permite trasladar el peso que genera el volumen que va sobre el centro, trasladarlo al exterior y abrir muros. Esta es la cuestión. Bien, pues vamos, indicado esto ya, a exponer lo primero, la planta de la Catedral de Zamora, que como ven, pues se empieza por la cabecera, lo tengo que decir, siempre mira al este, el oeste, el sur y el norte. Está clara, pues, cómo es esa cabecera que aquí vemos, no es la cabecera primitiva. Esta es la cabecera actual, ya con todas las capillas abiertas y que son posteriores. Porque, ¿qué elementos tenemos que dignificar aquí? Pues en primer lugar que no está la planta. Esta es una planta, como ven, pequeña. Es una planta pequeña, que tiene un ábside que se restaura en el 15, finales, principio del 16. También hay que decir esto, y esto ayuda a la concepción sintética de la historia. El 15, finales, Reyes Católicos, y el 18, época de Carlos III, son épocas económicas de expansión. Y es la época en que, como hay dinero, hay medios y se restauran, se construyen, se edifican nuevas obras. Véanlo en la historia porque es así. Efectivamente, en la época, en el 15, es cuando se va a cambiar la cabecera. La cabecera era, pues, lógicamente un ábside y dos absidiolos más pequeños, pero que han demostrado las excavaciones hechas por Hortense Larraín, han demostrado esas excavaciones que los ábsides laterales eran un poco más amplios de lo que creíamos en un principio que le asignábamos a los arcos laterales una expansión menor. Hoy sabemos que esos arcos laterales efectivamente existían, aunque los cimientos que tuvieron que hacerse fueron profundos, pero no obstante se sabe con exactitud, repito, que esos arcos laterales estaban y la extensión que... Bien. Y luego vemos claramente que aquí está el crucero, un crucero apenas pronunciado, un crucero pequeñito, prácticamente queriendo jugar con el modo griego de la cúpula que va a levantar, de una cúpula que es excepcional y sobre todo única en el momento en que se está en su construcción. Y esta cúpula en el centro de la iglesia, justamente en el ámbito en que la nave longitudinal y la nave transversal se juntan en el centro para formar el crucero. Ese crucero donde dos naves se juntan. El crucero. Aquí está el crucero. Tenemos cuatro segmentos, que son los cuatro elementos, digamos, que construyen propiamente la catedral, con una portada que da al oeste y que se sabe, porque está claramente en la bóveda de arranque, en la bóveda de arranque se sabe que está la portada, no quedan más que los restos, y que se destruyó para cuando se construye la capilla del Cardenal Mella. Por tanto, se destruye en ese momento, pero hay justamente aquí una portada. Lo mismo que la portada norte, que desaparece con el incendio de 1591, exactamente igual que el claustro, la portada norte, y la portada sur es lo único que queda. Por tanto, yo quiero insistir, los cuatro ejes que vamos a tratar en la Catedral de Zamora, me pasen otra, por favor, los cuatro ejes que vamos a tratar en la Catedral de Zamora, aquí ya vemos el alzado, donde está la torre, vemos la cúpula, perfectamente la reestructuración que se hace en el siglo XV, la que se hace en el siglo XVI, muy finales, principio del XVII, el claustro, etc. El alzado y la forma transversal de la catedral, claramente.
yo tengo que decir que los 4 puntos álgidos de la Catedral de Zamora son, por una parte, los elementos que estructuran y forman la construcción de su base cimentada en el pilar. Ojo, el pilar es elemento básico en el románico porque no tiene otra forma de sostener las bóvedas. La bóveda es un hallazgo clave para evitar los incendios, entre otras cosas, y sobre todo porque se busca la mayor honorabilidad, el mayor honor para Dios, que es la piedra, y es la eternidad, el concepto de eternidad que da la piedra. En ese sentido, repito, lo primero que hay que ver en Zamora es la validez, pasa a la siguiente, la validez que van a tener los elementos que construyen, que constituyen la catedral. Pues estos elementos se reducen, en primer lugar, como he dicho, a los pilares. En segundo lugar, a la cúpula, claramente ahí diseñada. En tercer lugar, a la puerta del obispo. Y en cuarto lugar, a la torre. Esto es lo que define, lo que significa, lo que prácticamente da personalidad, sentido a la Catedral de Zamora, distinguiéndola y separándola de otras catedrales. Estas 4 indicaciones que he dicho la personalizan. Porque el claustro, que es el quinto elemento, es un claustro que se quemó en 1591, que ya, dice Münzer cuando viene a Zamora a finales del 16, que era un claustro de madera, que estaba bastante carcomida, y en un incendio de las procesiones que tenían un 21 de junio, si no recuerdo mal, celebrando precisamente la octava del Corpus, se quemó el claustro catedralicio. Y se construye otro claustro que se aprovecha también para hacer la puerta del obispo, para hacer la sacristía mayor y para hacer la puerta de occidente, la llamada puerta principal, el atrio de la catedral. Y sobre esos añadidos solo tengo que indicar una cuestión que es fundamental. Miren, si dentro de la historia del arte hay algo que personifica y que los estilos los unifica y le da sentido, es conocer los ciclos. Miren, el románico tiene en el clasicismo una consideración muy clara. Lo mismo que el gótico lo tiene con lo barroco. Ya Dors indicó que todos los estilos tienen una base, un origen, un desarrollo y un final. Eso dice Dors, Álvaro Dors. Bueno, pues un poco se ve claramente aquí. Si algún estilo podía tipificar la Catedral de Zamora para sustituir el viejo claustro y la vieja portada románicas, fue el estilo clasicista. Estilo clasicista que es el renacimiento final, el renacimiento herreriano. Es, sin duda ninguna, son elementos herrerianos traídos aquí con las bolas típicas de Herrera, lo mismo que el claustro. Y eso sí, con un sentido que amalgame las capillas, de tal manera que esta sacristía mayor, que está aquí, que se construye un poquito antes, pero solo unos años antes, dan una unidad que no contrasta, ni mucho menos en el cambio que se ha hecho en la Catedral de Zamora. Bueno, yo acabo de decirles lo que era el claustro visto claramente desde la torre de la catedral y personifico. Miren, el claustro de la Catedral de Zamora, que ya he indicado sus orígenes y que termina en Ates, que es un escultor que viene de Santander, de Cantabria, que trabaja bien aquí, que trabaja también en el ayuntamiento viejo de Zamora. Nates es un hombre herreriano y en ese sentido realiza el claustro. Lo que sí tengo que indicar es que el claustro es y ocupa prácticamente el mismo lugar que ocupaba el claustro románico. Por eso lo traigo a citación. El mismo, parecido. De tal manera que la capilla de San Miguel, la primera capilla en la parte norte
la primera capilla en la parte norte, que es la capilla de San Miguel, actual capilla también del Sacramento, del Santísimo, esa capilla estaba iniciada justamente para el primer claustro románico y se mantuvo cuando se hace el segundo claustro, cuando se restaura el segundo claustro. Por lo siguiente, un engarzamiento muy claro ahí, como digo, del claustro nuevo con el antiguo. Y el claustro es un elemento fundamental, porque ya se dice que una de las razones por las que se construye la Catedral de Zamora, que es una catedral que no sabemos si sería gótica final, o perdón, tardo mozárabe, posiblemente, o románica del primer momento, posiblemente, pero era una catedral ínfima, era una catedral pequeña, que cuando viene aquí el entonces heredero de la corona portuguesa, Alfonso Enríquez, pues el rey emperador se da cuenta del lugar inadecuado por su pobreza y por su menesterosidad para que sirviera de cauce a la representación política que allí se representaba. Fue armado caballero, como saben, el rey portugués. Un dato importante, que también se olvidan estos símbolos, porque uno es de donde es armado caballero, no de donde nace. De ahí la relación que Zamora tuvo siempre con Portugal y su vinculación profunda con Portugal, porque aquí fue armado caballero su rey. Y eso dio pie a Alfonso VII, el emperador, para ver que aquel espacio era pequeño. Y dijo, bueno, que se traslade mientras compramos todos los terrenos circundantes y hacemos un nuevo edificio, que se traslade a la iglesia de Santo Tomé. Eso consta, pero nunca llegó a trasladarse. Nunca llegó a trasladarse, por tanto, la iglesia de Santo Tomé jamás fue ni hizo de Catedral de Zamora. Se quedó ahí, eso sí, en el mismo territorio y con el mismo nombre de San Salvador, cuya festividad se celebra, como saben, el 6 de agosto. Por consiguiente, quiero aclarar, pues, ese sentido del claustro, porque se dijo, no podemos tener frailes, no podemos tener monjes, si no tenemos un claustro. El claustro es el lugar donde están las habitaciones, el refectorio y donde se convive. Tenemos un concepto de catedral que no tiene que ver nada con el concepto que tenían los antiguos. En el antiguo la catedral era un lugar para vivencia y convivencia de los canónigos, que eran como una especie de monjes que estaban allí al servicio de la disciplina del obispo, que en último término era el inspector de la catedral. La función del obispo es inspeccionar, episcopeo, inspeccionar la diócesis, vigilar la diócesis, que no falten en las iglesias, por eso hace sus visitas pastorales cada 5 años, mandado claramente desde el Concilio de Trento, con objeto de que se lleve contabilidad de lo que tiene, como digo, la catedral. Por consiguiente, el claustro es clave. Y por eso no se entiende una catedral, ni una iglesia, ni una abadía románica, ni una colegiata, sin su claustro, que, repito, lo tuvo la Catedral de Zamora. Respecto a la torre, que vemos aquí en una imagen, claramente tienen ustedes los 5 cuerpos que están separados, con, eso sí también, 2 contrafuertes a una y otra parte para proteger y trasladar el peso que está generando la bóveda de la catedral. Esta torre es una torre fortaleza, posiblemente fuera algo más alta, también lo indico, posiblemente, y desde luego restaurada en la parte superior en el año 1974, entonces por Goyin, que era el arquitecto del Estado, del Ministerio de Cultura, restaurada por él. Yo creo que venía a significar ese sentido de mayor amplitud, porque quedaba un tanto achaparrada y chata en la posición superior. Sí tengo que decir que esta torre mole, que es un románico retardatario, es un románico final, es el románico leonés que no se amolda a los principios que vienen de Francia, que viene del este. Por el este viene la luz, no hay que olvidarlo, y de Francia venían los avances, los progresos, etcétera, etcétera, de Francia. Por eso, precisamente, lo leonés, cuando queda separado de Castilla,
en el primer reparto que hace, el segundo reparto que hace Alfonso VII, el emperador, queda un poco aislada ese territorio, de tal manera que su arte románico es un arte de retraso. En el siglo XIII, cuando hablamos ya un lenguaje gótico claro en Castilla, todavía en León retardatariamente hay elementos románicos primitivos, o por lo menos de un románico sólido, que puede ser un románico del XI perfectamente. Es un románico, en este sentido, como el de Ávila, fortaleza. Es una torre fortaleza. Esta torre fortaleza, que se puede ver con la puerta que tiene aquí de entrada claramente, y que nos lleva a los 5 cuerpos bien señalados con alfiz separado, ¿no? En los 2 primeros cuerpos, a medida que vamos avanzando, los cuerpos son más pequeños. Y los huecos son también más pequeños. 1 hueco, 2, 3 huecos, pero estos huecos son más anchos y más estrechos a medida que se llega a la parte superior. Amplitud, vean, esto se puede observar bien. Incluso sabemos que las campanas tienen un símbolo claro en la catedral. El lenguaje de las campanas es un lenguaje que llamaba a los ciudadanos a la oración, porque sabían, según la campana fuera la bomba de la catedral que tocaba alzar, o fueran las sermoneras, o fueran los cinganillos, o fueran las gallegas, o fuera sencillamente la bomba María, como decían, se sabía cuál era lo que se practicaba en el interior de la catedral. Por tanto, hay un lenguaje, una voz que tienen las campanas, que se transmite claramente al interior y que convive con el ciudadano que está atento a todo ello y, de alguna forma, lo hace suyo. Hay todos unos serviciales para la catedral, el campanero con su familia, que ocupan hasta prácticamente muy finales del siglo XX, han ocupado su espacio en la catedral y que estaban para los horarios, como digo, que no solo el reloj de la catedral, que lo vamos a ver en la otra parte. Bueno, pues estas campanas tienen su nombre, tienen un sentido, evocan a las gentes que le oyen. Gente sabía, desde los pueblos limítrofes donde se oía, se decía, ha tocado alzar, están alzando en la catedral, porque la bomba María marcaba los símbolos. O llaman a coro, o hoy predica el magistral. Todo eso se sabía. ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, está explicado, no estoy indicando nada, lo dice Francisco Romero en ese lenguaje con que él traduce literariamente lo que siente. Y digo, en este sentido, esta torre es una torre que la gente no le ha dado valor. Y muchas veces dicen, ¿qué pega esto aquí? Bueno, pues pega, simboliza, define el románico leonés, retardatario, pero claramente zamorano, definido en la torre, que al mismo tiempo no tiene parangón, no hay igual. Estuvo a punto de ser destruida por los franceses, como saben, cuando los franceses en la guerra de la independencia caminaban, ya perdida la batalla de los Arapiles, en Salamanca estuvieron a punto de derrumbar la catedral. No se hizo, pues sencillamente porque la batalla de los Arapiles se adelantó unos días era un mes y pico. De lo contrario, posiblemente la torre la hubieran desmoronado. Que se sepa, porque esto está en las actas del ayuntamiento, reflejado por la memoria que se le eleva al rey Fernando VII. Bien, pasamos. Sí, Jaime. Sí. Bueno, aquí tenemos la joya, y yo quería, joya de la Catedral de Zamora, y quería explicarles eso que he dicho y que define a la Catedral de Zamora como la transición, como el estilo cisterciense, como el paso hacia el gótico, como la apertura. Miren, en primer lugar, estamos en el exterior de la catedral, lo que es la cúpula de la catedral, que forma y configura
el centro, eje del cielo. De alguna manera explica precisamente ese sentido de lo etéreo que transmiten sin duda estas cúpulas y sobre todo esta cúpula que es la primera en el tiempo, aclaro, con referencia a España. Azcárate, José María Azcárate, que fue catedrático de arte y que sobre todo era un dominador del mundo medieval, del románico y del gótico, definió la cúpula como la realizada por un ingeniero airoso y sin duda genial, que está inspirado en Oriente, pero que ha pasado por Sicilia y que ha pasado también por Francia y ha regresado aquí con toda su experiencia. Dirá, esta cúpula crea un estilo, el románico del Duero, que yo he definido antes y que personifica la Catedral de Zamora, y solo está hecha por un artista internacional al que luego van a copiar dos artistas nacionales, el que hace la Torre del Gallo de Salamanca o el mismo que hace la Capilla de Plasencia. Pero ambas torres, ambas cúpulas, no se atreven a el espacio que abre aquí la cúpula de la catedral, porque lo difícil es abrir un amplio espacio y mantenerlo, porque están ejerciendo presión, evidentemente, la construcción en piedra. Eso es lo difícil. Por eso la Torre del Gallo es estrecha y coloca dos tambores. Pero el artista que hace la Torre del Gallo ha copiado la de Zamora, pero no se atreve a lanzarla. No se atreve a arriesgarse, porque se le puede hundir y posiblemente se hubiera hundido, porque no había estudiado, a diferencia de este arquitecto, cuál y cómo va a poner solución, que es lo que quería indicarles. Y el de Toro, pues es un artista local, provinciano, que ha oído campanas, que ha oído Zamora, que ha visto sin duda Salamanca, pero no se atreve a lanzar la cubierta y la remata el ladrillo. Y por tanto, no es, efectivamente, no tiene la solidez, ni la perennidad, ni la eternidad que tiene la piedra. Y esto es clave. Bueno, pues vamos a ver cómo realiza la cúpula este genial arquitecto, como dice Azcárate. Pues miren, la realiza, en primer lugar, es una cúpula que, a diferencia de las trompas, que es el símbolo de las cúpulas tradicionales del arte de Santiago de Compostela, es una cúpula que se abre claramente con 4 arcos triunfales que están en el interior, lo veremos luego, sobre pechinas. La cúpula sobre pechinas, que esto es claramente oriental. Es decir, cómo pasar de una superficie cuadrangular a una superficie esférica. Eso se hace a través de triángulos colocados en los extremos, a lo que denominamos pechinas. Por tanto, la primera obra genial que lanza el artista es colocar sobre pechinas y no sobre la tradición de trompas la cúpula en el interior. Primera cuestión. La segunda cuestión, que es clave, es cómo mantener esa amplitud, esa luz que le ha dado, que tiene nada menos que, fíjense, 16 huecos, ventanas, 16 al mismo tiempo van a ser nervios, y justamente estos nervios que van a formar luego los gallones y que son escamados para que resbale el agua, con escamación, para que el agua resbale y no se detenga y no quede ahí y abra la cúpula, va a tener un enorme valor. ¿Por qué? Estos nervios, ¿dónde apean? ¿Dónde apean? Es decir, ¿sobre dónde descansan? Pues descansan sobre los cupulines ciegos, que tienen ventana, pero que da al interior,
porque la cúpula tiene dos cubiertas, la cubierta interior y la exterior, como una carcasa superior sobre la interior. Y por tanto, cada uno de estos nervios descansa o bien sobre un cupulín o bien sobre un frontón. 8 nervios, 4 y 4, 8, que son 4 cupulines y 4 frontones, en total 8, que forman los arcos nervados. Y luego, a su vez, descansarán sobre 16 columnas en el interior, apean sobre esas 16 columnas, y a su vez las 16 columnas sobre 2 más cada una, que multiplicados son 32, las columnillas totales. De esta manera, la fuerza que está ejerciendo, o peso que está ejerciendo sobre la cúpula, lo traslada suavemente a el exterior, tanto en lo que estamos viendo como en lo que se puede ver en el interior. Por tanto, tanto en el interior como en el exterior hay un juego de pesos, que es el origen del gótico, porque aquí está precisamente la labor del arbotante, aquí está jugando el traslado, ese traslado del el peso que nosotros podríamos mantener y que nos hace tener un muro fuerte, grueso, seco, sin apenas apertura, poderlo trasladar al exterior. Esa es la clave. La clave es apuntar el arco para darle luz y a la vez colocar prácticamente un nervio, un tirante, que sirva para trasladar el peso desde el centro al exterior y permitir la luz. Esa clave empieza a estudiarse aquí. Esta es la gran lección que se va a dar en el románico con la cúpula zamorana, que es esa cúpula de apertura, de luz, que yo antes he hablado, básica, y que será el origen del gótico. En último término, el gótico no es una contraposición al románico, sino una prolongación del románico, habiendo técnicamente aperturas distintas y soluciones distintas a los problemas que había planteado el románico. He aquí cómo podemos, pues, observar en esta magnífica cúpula ese juego que yo les he trasladado a ustedes y que es única porque ninguna otra cúpula se hace igual. La pena es que, efectivamente, esta cúpula estuvo maltratada, prácticamente apenas visible por el campanil que colocaron, también la crestería gótica del siglo XV que añadieron. Todo han sido obstáculos que se han ido colocando a esta cúpula de Perigord. Pero el arte de Perigord no es tan ancho. He ahí la clave. Lo que yo quiero transmitirle a ustedes como alumnos, y lo que debe de quedar aquí como definitorio, es que efectivamente estas cúpulas sobrepechinas que vienen de Oriente, de Serbia o de Bizancio en sus orígenes, que se trasladan a través de Francia, antes que a España, sin duda, como ya he dicho, pero las francesas de Perigord y de Poitou son cúpulas que no se abren, que no tienen altura, verticalidad, pero no horizontalidad. Ese atrevimiento que tiene el arquitecto a realizar y abrir un espacio, tiene que hacerlo a su vez construyendo una serie de soportes que trasladen la fuerza al exterior y estudiándolos técnicamente, maravillosamente, como la solución que se da aquí. Adelante. Bien, y estamos con el otro elemento del románico y también básico en la arquitectura zamorana de la catedral, que es la puerta del obispo, puerta óptima, como llamaron los antiguos en el cerco de la ciudad. ¿La puerta qué recuerda? Pues en primer lugar, lo que recuerda es Roma, recuerda el arte romano, recuerda las puertas, las portadas, los arcos de triunfo de Tito, romano. Ese es el primer lugar de origen a lo que nos lleva esta gran portada. Esta gran portada que, fíjense, en primer lugar coloca unos estribos que se hacen a la vez. Guadalupe Ramos de Castro decía que eran anteriores, ¿no? Se ha demostrado que esta especie de contrafuertes sirven para trasladar el peso del muro hacia el exterior y al mismo tiempo darle solidez a la puerta,
a la portada, para ser más exacto. Esta portada tiene 3 calles, 1, 2, 3 y 3 cuerpos, 1, 2, 3, que una serie de originalidades vamos a ver. En primer lugar, todo se centra en torno al cuerpo primero, el principal, el básico. Luego un segundo cuerpo que, como vemos, no tiene ninguna apertura, y un tercer cuerpo que solo arriba coloca un amplio ventanal. Y limitando, pues nos presenta estos arquillos en forma de pirámide que tienen influencia claramente musulmana, y los modillones de lóbulos acorazonados y con introducción al interior, que vemos aquí, y que recuerda por este sencillo del abocinamiento y del arco un tanto apuntado y peraltado. Peraltado porque baja algo más de lo normal, y apuntado y con un cierto sentido musulmán. Por eso se ha dicho que recuerda la portada de San Esteban de la catedral, actualmente lo que fue la mezquita de Córdoba. Y efectivamente, así es el sentido de la parte principal. Pero no lo es, desde luego, en síntesis. En síntesis, no. Yo creo que aquí el artista, ha habido muchas opiniones. Realmente en Zamora no hay escultura en el románico porque no hay medios económicos. No hay dinero, entonces se hace rápida la catedral. Es por eso. O te dicen, no es por eso, es por una concepción que viene del cisterciense de rehuir todo lo que distrae al ciudadano de la contemplación de los servicios religiosos. Y por tanto, vamos a retirarlos, y esa es una posible explicación, sin duda. Pero de una u otra forma, lo que no cabe duda es que está reconcentrado y sintético con un sencillo estilo severo. Lo primero es la severidad que marca el románico. Lo segundo es la exquisitez. Lo tercero es el centrarse en la construcción, en los elementos constructivos básicos, de tal manera que es un modelo de puerta para estudiar por cualquier arquitecto, con el sentido de desprenderse de todo lo que una portada distrae, que es la decoración. Aquí no hay ningún elemento para distraer la decoración. Y esta portada es sin duda también una portada modélica, como podemos ver, y luego analizaremos en los diversos aspectos, fundamentalmente todos ellos con un sentido arquitectónico, pero también marcando ese sentido de la transición que les he dicho. Vamos a ver la escultura zamorana cómo se mueve, cómo se agita un poco, a diferencia de ese románico que tiene un perfil seco, un perfil frío. Aquí hay una vivencia, una humanidad, que es lo que será el gótico, y lo traslada precisamente, como veremos, en el apóstol Juan, y sobre todo en el apóstol Juan, que se va moviendo, o en el mismo ángel de la Virgen Teotocos, que nos presenta con sentido bizantino claramente la parte del exterior. Vamos a ver si pasamos a la siguiente y vamos explicando. Sí, la siguiente. Bueno, bien, una y la otra, podemos ver las dos. Estamos hablando, fíjense, de las arquivoltas, hablaba yo, acorazonadas, fíjense, y en el interior perforadas, y que le dan un sentido movido, de movimiento, y con cierta, habría que decir, movilidad a la obra, sin darle esa pesadez que puede marcar. Bueno, aquí nos encontramos, fíjense, con la parte lateral, que es la única que tiene tímpano. La portada mayor no tiene tímpano, de la manera francesa. Aquí sí nos marca, en esta portada lateral, un tímpano. Y nos presenta. Como ven, hay aquí en la parte primera, no se sabe qué es, posiblemente sea una especie de pavo, hay quien dice también gallo, sobre una base central con una, en el fondo, piña. La piña se repite mucho, lo mismo que la flor de la alcachofa, que es la pureza, la caridad, etc.
todo esto representado. Y una cabeza que la gente no acaba de darle sentido ni explicación y que caben multitud de opciones, pero que yo les voy a decir lo que puede ser más claro, representando. Se habla de un ladrón que entró a la catedral para robar, estaba en obras, la paga que en aquel momento iban a repartir, el dinero, en denarios de las gentes que trabajaban, y que le aprisionó. La bóveda, él entra sobre una amplitud y se achica al salir y queda la cabeza fuera. Esa es una leyenda urbana que se ha hablado mucho. Otra leyenda es que efectivamente representa el día de Zamora de 1901 en la batalla de Alfonso el Batallador. También se ha hablado de eso, de que es la cabeza de musulmán que estuvo colocada por Alfonso III el Magno para memoria y recuerdo del día del foso. Bien. Sin embargo, una interpretación escatológica que posiblemente tenga más sentido nos habla de que podía ser Cristo, que podía ser el Salvador, a quien está dedicada la catedral, y que podía ser Cristo porque lo que vemos aquí es una Virgen, fíjense, muy frontal, bizantina, con influencias bizantinas, con un niño que se agita un tanto y se mueve, que le falta la cabeza, y sobre una especie de puente, la Virgen sobre el puente es la que nos va a salvar, la Virgen salvadora, y también la representación podría ser, que alguien ha dicho, no es Cristo, es Adán, y ella es Eva, bueno, que nos salva como mujer. Bueno, todo son representaciones, pero lo que sí es evidente es que este carácter de la escultura sintética que tiene aquí se refleja con validez. Y luego el movimiento de los ángeles turiferarios que se mueven y se agitan recordando un tanto al maestro Mateo y a todo el estilo de la escuela de Santiago de Compostela en la Puerta de la Gloria de la Catedral Santa Teresa. Es muy posible, pero no hace falta ir allí. Aquí lo vemos en la Magdalena, claramente de Zamora, en el sepulcro de la Magdalena, pueden verlos prácticamente los mismos ángeles turiferarios, y nos están hablando de un escultor que se ha llamado el escultor zamorano, porque muchas veces con el nombre escultor del estilo zamorano, que proviene posiblemente, que tenga un sentido de Santiago, de la copia del maestro Mateo, en la transición, como vemos en la catedral también de San Vicente de Ávila, o en la catedral de Santiago, en la catedral de Oviedo, la Puerta Santa de Oviedo. Bien, bueno, por favor, si tienen para pasar, Jaime. Bien, pues en estas estamos. Vean ustedes aquí Paulus Apostolus y Ioannis Apostolus, pero fíjense, es San Pablo, iconografiado como normalmente iconografían a Santiago, es decir, barbado, un tanto envejecido, con el pelo liso hacia atrás, con una frente ancha abierta, y San Juan con ese sentido un tanto del más cercano a Cristo, sin duda, y el que se mueve. Fíjense, en principio está abriendo el libro, nos habla del libro, y del otro libro muy decorado, profundamente decorado, con un estilo de detalle que marca la finura, la elegancia, y yo diría sobre todo la calidad de las cosas, la calidad que refleja San Juan, que a la vez que sostiene el libro y añade el suyo y enseña el suyo, con unos dedos muy ágiles se mueve. Este sentido de la movilidad que rompe la frontalidad y sobre todo el hieratismo que marca el románico. Es aquí, creo, está aquí reflejado claramente ese sentido de apertura, de inicio, que marca la Catedral de Zamora, de ruptura con lo anterior y apertura a lo nuevo. Bien, bueno, aquí podemos ver con más detalle la Virgen Theotokos,
con el niño al que, repito, le falta la cabeza. Aquí podemos ver el puente, claramente ataviada con un manto como señora, como reina, con una corona y con una especie de tabernáculo interior, que sería una silla. Se le puede ver perfectamente aquí. Aquí vemos cómo está marcada el asiento que tiene, en la forma de los pliegues claramente en zigzag, y que demuestra en ese sentido también de la movilidad. Los ángeles turiferarios, un tanto desproporcionados, es verdad, entre la cabeza y el cuerpo, pero con movimiento que rompe, como ya antes he dicho, ese esquema pesado que tiene el estilo románico primero. ¿Más? Bueno, y volvemos a lo dicho. Sin duda, en la catedral estamos observando, fíjense, el arco apuntado, que genera la bóveda de crucería. Esto es lo nuevo, esto es lo original, esto es lo que cambia con el románico, que tiene una bóveda de arista, como aquí vamos a ver también la bóveda de arista en las naves laterales de la catedral. Las dos naves laterales tienen bóveda de arista. El artista no se atreve, el arquitecto no se atreve, y posiblemente hubo varios arquitectos, pero marcados por una misma línea e idea de mezclar lo que habían visto y abrir, porque ese es su problema, porque yo no diría su problema, ese es precisamente el asunto que tienen que resolver. Ahí está la clave a resolver, el problema de la luz. Fíjense cómo se permiten estas ventanas, que son ventanas que nos hacen un templo, que es verdad que cuando en el siglo XV Meléndez Valdés edifica y rompiendo el ábside de 3 absidiolos, como he dicho antes, cuando lo hace, sin duda nos transmite luz, pero la luz ya antes estaba conseguida en el templo, sobre todo en la nave central. Bien. Bueno, seguimos viendo, fíjense, marca, simboliza perfectamente los 4 segmentos en que se divide la catedral, y aquí nos abre, eso sí, el coro. Nos está hablando del coro, que en principio los coros estaban en el ábside de la catedral, allí se celebraban, y ya he dicho la importancia que también tiene el coro, porque el oficiante, canónigo, abad, su función es la de seguimiento del coro. Viven para el coro, viven en el coro, y efectivamente el coro con el claustro son 2 elementos compactos y completos, ¿no? Claramente. Y por tanto el coro en un principio está en el ábside, y todo se celebra para los presbíteros, y solo y exclusivamente para ellos. Cuando ya a partir del siglo XV se coloca en el centro, y en España, porque no es normal el coro central. El coro en el centro tiene muchas dificultades. La primera, que las iglesias las empequeñece, porque las partes laterales no tienen visión. Pero no importa, porque como las catedrales quedan reducidas no para el pueblo, sino fundamentalmente para la celebración de los clérigos, para las vísperas que los clérigos tienen que realizar, para las nonas, las tercias, etcétera, que se han estado realizando en las catedrales, y luego, por supuesto, la misa. Pero la misa es el final de toda una trayectoria que ocupa todo el día, y que por consiguiente el coro es el lugar. Por eso tienen esas misericordias, porque es incapaz de estar de pie, y sobre todo gente mayor, mucho tiempo, y se resguardan en la misericordia que tiene el coro. Bueno, aquí vemos, fíjense, cómo se diferencia muy bien en la Catedral de Zamora la parte interior, que es el ábside. Ahora ya el ábside el ábside último, que estamos viendo aquí, el ábside que construye Meléndez Valdés a fines del XV, principio del XVI. Ese cardenal que fue obispo de Zamora se trasladó a Roma, tiene medios económicos y los entrega a todos en la catedral y en la iglesia de San Ildefonso. Es el que eleva la iglesia de San Ildefonso, es el que hace el coro de la catedral de Zamora, es el que hace el ábside de la catedral de Zamora, es el que coloca prácticamente todo el sentido goticista de la época Reyes Católicos, Meléndez Valdés. Y Meléndez Valdés es el mismo, aquí vemos su escudo, el escudo de Meléndez Valdés, con el Calvario, que
Cristo y la Virgen, rematando en una rejería magnífica que es, sin duda ya, renaciente, porque aquí, en la rejería del coro, vamos a ver elementos góticos, pero en la rejería del presbiterio vamos a ver elementos renacientes ya, lo cual es un principio abierto también, como digo, al estilo tradicional. Y esto cerraba lo que era símbolo de la Iglesia, exclusivo para la Iglesia. El remate final es el águila, signo de los Reyes Católicos, 1500, está firmada en el 22, Lo digo así porque el profesor Manuel Fernández Álvarez indicó que era la fecha que le había descubierto de 1592, en que ya estaba aquí el rey, el emperador Carlos V, entonces ya emperador después de las comunidades, pero también tengo que decir que se remata en estilo Reyes Católicos, y el águila no es el águila imperial, sino el águila de los Reyes. Bien, adelante. Bueno, y aquí vemos el interior. Es decir, ese traslado que hemos visto en el exterior, lo podemos ver aquí. Fíjense cómo cada nervio apea claramente. Son 16 nervios sobre 16 columnas. Con la luz que se transmite, una luz mitad románica abierta, mitad todavía cerrada, pero en la cúpula. Y luego, a su vez, la fuerza que transmite el nervio a través de estos nerviecillos que ven aquí, la va a transmitir a estos capiteles. Y estos capiteles con columnillas los va multiplicando. Por tanto, primera descarga, apeamiento, segundo apeamiento para el traslado al interior. Esta cúpula interior es independiente de la cúpula exterior. Y en medio pues, hay toda un peso que va ejerciéndose con arena, masa, etcétera, para trasladar un cuerpo y el otro. Pero, hombre, es cierto que lo que Ruiz de Talaia y sobre todo Alonso de Remesal hicieron en el 17 con esta pintura, pues para alguien como tengo que decir que es, lo conocen ustedes, Gómez Moreno, pues dice que afea que esta pintura del 17, que se transmite mucho en la catedral por estos decoradores, ¿no?, a los que el Ruiz de la Atalaya y sobre todo Alonso de Remesal, les decía que afea, dice Manuel Gómez Moreno, que por cierto su catálogo es una obra magna que con dificultad se ha modificado. Yo conocí a Gómez Moreno, el Menéndez Pidal, lo conocí como profesor en la Universidad Central, porque entonces se llamaba Universidad Central, todavía la Complutense, y iba allí a dar sus cursos de doctorado con 90 años. Murió con 101, superó a Menéndez Pidal en 2. Pero el Menéndez Pidal. Y Zamora ha tenido la suerte de que su catálogo monumental lo hiciera Gómez Moreno. En ciertas cosas de detalle se equivocó, pero la estructura básica es una obra que no se ha superado, hay que decirlo así, e insuperable. Y luego también hemos tenido la suerte de que fuera director general, entonces, en el año 30, cuando se trasladó la iglesia de San Pedro de la Nave, bajo sus auspicios, el historiador que mejor ha estudiado el mozárabe y la transición al románico. Bueno, pues dicho esto, porque todas esas cosas deben de llevarnos a la explicación que yo quería en el entorno de la cúpula del interior. ¿Más? Bueno, pues, ¿a qué viene esto? Pues viene a lo mismo. Es decir, es gótico, es el doctor Grado, es la tumba del doctor Grado, es el árbol de Geset sobre Abraham, es el doctor Grado, un hombre de vida de época, de fines del 15, principio del 16, un hombre que hizo mucho dinero a base, evidentemente, de muchos pleitos y sobre todo de asesorar a mucha gente y sobre todo de prestar dinero. La gente suele hacerlo cuando lo hacen bien. Y un hombre que terminó con mucho pesar, y como consecuencia de ese pesar suyo por su vida dilatada, tanto dilatada, pues le llevó luego a la construcción de este magnífico, sin duda, retablo del interior, que está recordando en muchas cosas también el claustro
el claustro primero, está recordando la cúpula y nos está recordando, y eso es lo que yo quisiera decirles, nos está recordando sobre todo ese sentido un tanto goticista que puede tener, que en principio eso es el protogótico, el inicio del gótico, el inicio de la luz, nos está recordando aquí. No cabe duda que cuando un escultor viene a la Catedral de Zamora, le impacta lo que encuentra, le impacta, y procura estudiarlo, vertebrarlo, ver los detalles que puede obtener, las consecuencias que puede sacar, etcétera. El doctor Grado, quien lo hace, él lo dejó, se hace en 3 años, él dejó convenido y se hizo el nicho antes de morir él, para ser enterrado en 1503. El doctor Grado, sin duda, fue émulo de todo el legado que la Catedral de Zamora viene a transmitirnos. ¿Más? Bueno, y otra cosa que es añadida, ya lo he dicho, el claustro. Es un claustro de nates, es el claustro del estilo romanista, clasicista, de finales del 16, herreriano por naturaleza. Ahí tenemos todo el resto herreriano, clasicista, clave, casado, conectado con el románico con una gran perfección. Y ya he indicado antes los elementos que creo que se transmiten aquí muy bien. No desconecta, no es ningún parche, no está mal diseñado, como no estuvo mal diseñado, pese a todo, lo que pasa es que tuvimos mala suerte. ¿Eso qué vamos a hacer? Saben que la Catedral de Zamora pues, ha tenido 4 retablos. El primer retablo románico, el segundo retablo, el de Gallego, que está en Arcenillas, el tercer retablo fue obra claramente atribuida a la escuela de Salamanca, y el cuarto retablo, que es el retablo de Verdi, sobre la base de Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez, el gran arquitecto salmantino, es el que traza el diseño del retablo. Y ese retablo no desentona, ni mucho menos, lo cual quiere decir que la cultura de los clérigos y el gusto de los clérigos estaba, yo creo, en conexión muy adecuada con los tiempos. Bien, vamos a ver si terminamos. Bueno, para acabar, porque por ustedes, no por mí, yo podría estar aquí hablando y no tengo muy mal en vida porque tengo un catarro que no me lo acabo de quitar. Quiero resumir de esta forma que me parece importante como rememoranza y al mismo tiempo como recuerdo a lo que simboliza la Catedral de Zamora. La Catedral de Zamora tiene un origen, hemos visto, en su base pétrea, posiblemente del primer románico, que tuvo aquel templo pequeño, diminuto, sobre el que gracias a Alfonso VII y a sus mandas se pudo construir la actual. La Catedral de Zamora, he dicho y he hablado de la síntesis y la apertura, pero la Catedral de Zamora es al mismo tiempo recuerdo y rememoranza. ¿Para qué? Recuerdo, en principio, para las iglesias que se construyen en Zamora y que imitan la catedral. Desde San Ildefonso, San Isidoro, San Juan, San Vicente, tienen claro reflejo, o Santa María de la Horta, o el Espíritu Santo, tienen claro reflejo en la catedral. La catedral es un modelo, es un ejemplo de imitar. Pero la catedral lo es también para la provincia, lo es también para Benavente, en su iglesia de Santa María o de San Juan. Lo es también para Moreruela, lo es para Puebla, lo es sin duda en ese recuerdo, y lo es para el monasterio perdido de Santa María de Valparaíso, lo es. Pero también trasciende y traslada la propia frontera lugareña en Salamanca, en la Torre del Gallo, en la Puerta de San Martín, claramente, y en la catedral
bueno, la iglesia catedral soriana, en Soria, donde tenemos también, y desde el claustro de San Juan de Duero, una imitación de esa conexión que yo he querido trasladar aquí, de esa síntesis, si me permiten ustedes, de esa especie de Macedonia, pero de donde sale un espíritu nuevo, la mezcla de lo musulmán, islámico, con lo bizantino, con lo aquitano de Perigord francés y de lo hispánico. Es lo que yo he querido aquí reflejarles, si no he conseguido algo de eso. Y muchas gracias. Sí, por favor, cómo no, hombre. Si no hay preguntas, vale cualquiera para la clase. ¿Funciona esto? No sé si... Sí, sí. Funciona, no me parece. Sí. El mío sí, vamos. Yo que ando mal de esto, pero vamos. Bueno, me llamo Miguel Ángel Alonso Guerra, soy de Zamora, no vivo aquí. Soy de la Asociación de Amigos del Románico. Y usted y yo tuvimos una pequeña polémica hace tiempo sobre las haceñas de Cabañal. Pues ya me extrañaba a mí que tuviera yo polémica. Agua pasada, señor Mateos, agua pasada no mueve molino. Si quiere se lo recuerdo y le mando los recortes de la opinión. Pero bueno, dos preguntas quería hacerle. Una es que, a ver si coincidimos o tiene usted otra opinión, en Zamora no hay más, digamos, tímpanos que los dos tímpanos pequeños, pero tímpanos de la portada del obispo en la catedral. Y no hay ninguno en otra iglesia, en Zamora capital. Sí en Benavente, que tanto en Santa María como en eso hay. Y luego, no, porque el monasterio del pueblo de Sanabria, San Martín de Castañeda. Ese tímpano es posterior, el Renacimiento o así, me parece. Sí, exactamente. Bueno, yo le quería preguntar, ¿cómo puede ser que en Zamora, en la capital, en la catedral, hay una representación de tímpanos y en ninguna de las otras iglesias de Zamora, imitando cosas de la catedral, no aparece tímpano? Yo tengo una opinión y usted dígame la suya, por favor. Bueno, primero dígame usted la suya, a ver cuál es. Pues la mía es que los autores de la catedral, por decían, no procedían del Poitou. Porque aquí tengo un libro, comprado hace poco en París, y de portadas y portadas románicas, que en el Poitou-Charentes no hay tímpanos. No puertas sí, lo que no hay es tímpanos. No sé qué opina usted. Bueno, vamos a ver. Hombre, todo esto es efectiva, eso de que no procede del Poitou, no. Del Poitou, la catedral, todo el mundo que escribe se equivoca también, o por lo menos su opinión no es dogma de fe. Si no, escribiría un dogma. No es dogma, todo es discutible, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que caracteriza al Poitou y sobre todo al Perigord, lo que caracteriza es que las portadas que no tienen portada decorada, es decir, que no tienen tímpano, porque efectivamente la portada está. ¿La portada qué es? ¿Una puerta o tres o cinco? Eso es una portada. Y luego el tímpano es la decoración interior. Esa decoración interior, ¿a qué se debe? Pues se puede deber, primero, a una falta de medios, cuidado, aquí lo vemos, en Zamora en concreto, y también a un gusto estético claro de evitar el exceso decorativo. Lo mismo que cuando vienen los gustos clasicistas, dicen, no, que usted el barroco, eso es algo tremendo. No traslade usted lo esquemático, vaya a lo fundamental. Ojo, es decir, lo fundamental no está en desentender al ciudadano, en este sentido al fiel. Dicen, ¿de qué le ha valido el románico al fiel? Pues que lo ha instruido, lo ha formado, lo ha preparado mediante esa especie de Biblia abierta, que son los capiteles, para instruir a quien es inculto, a quien es analfabeto. Pero llega un momento de reforma en la propia orden y dicen, eso sobra porque distrae. Eso distrae y hay que ir a lo fundamental, hay que ir a lo que tiene contenido. Y las contrarreformas de las reformas buscan generalmente esto. Por tanto, usted sabe qué es lo que hacen los reformistas respecto a la catolicidad en los principios del 16 con Lutero. Suprimir todo lo que era decorativo, porque distraía, porque evitaba pensar
y porque el señor que no piensa no va a llevar una vida ejemplar y sobre todo va a estar influido. Esta es la diferencia entre el católico y el protestante. Yo no voy a entrar ahí, pero sin duda en los templos está. Y desde el cluniacense hasta el cisterciense son elementos reformistas en su momento, reformadores, y que vienen a cambiar todo aquello que puede distraer. Eso es lo que yo creo en un principio. Lo que pasa que al cisterciense le pasa lo que al cluniacense aquí en Zamora. En Zamora el sello cisterciense es clave. De tal manera que todos los monasterios son cistercienses. Y como el cister tiene sus principios, evitar la decoración porque distrae y evita que el fiel no se concentre en lo fundamental, de aquí que ese modelo y ejemplo, en una ciudad que queda cada vez más periférica, más aislada de los, entre otras cosas por su falta de medios de comunicación, nos mantengamos en lo mismo. Una de las razones por las que el románico, por ejemplo, se está aplicando en la provincia de Zamora hasta el siglo XX o XIX principios y mediados del XIX, es precisamente por eso, porque la gente sigue imitando, copiando lo mismo que ve y lo que ha visto es lo tradicional. Esa es una explicación que yo le doy, no quiero decir más, no pretendo con esto hacer una tesis. Sí, se ha terminado, yo estoy en el Poitou-Charentes y hay portadas muy bonitas sin tener tímpano. Claro, pero el tímpano es... Ahora voy a otra pregunta que le iba a hacer. O sea, esto sobre gustos, no hay nada escrito. Bueno, hay escrito y hay opiniones. Vamos a ver, su colega Boto Varela está investigando a fondo, lo sabe usted, a ver de dónde ha salido el claustro de Palamos. Sí, hombre, claro. Parece que los últimos tiros van Salamanca-Zamora. Nos lo dijo en una conferencia hace poco en Madrid, que iban por ahí. Porque sabe usted que el anticuario, el que vendió el claustro que iba para Gers, que se quedó aquí, era de Zamora. Sí. No conozco, he leído la opinión donde nos han ilustrado durante semanas y semanas con el célebre claustro, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted quiere mi opinión? Sí, ¿usted qué opina de que pueda...? Porque yo solo pienso que Peleas hubiera podido tener un claustro románico. No lo sé. Salamanca tiene ese medio claustro que se perdió, el que está encerrado en esa iglesia de un colegio, el de Santa María... ¿Cómo se llama? La que tiene la catedral. La catedral. Ahí, que usted lo conocerá. El Caustillo. Son 8 o 10 capiteles. Que pudiera ser por ahí. No lo sé, es un misterio. Y luego los catalanes que opinan que eso es una imitación. Y otros que vienen y dicen que no, que han entrado muchos y han dicho que eso, que tiene alguna cosa rarilla, pero no sé. Bueno, yo le voy a dar mi opinión rápida y breve y sin buscar el enigma. Y usted, era rarísimo, yo lo he comentado con algún catedrático amigo de la Complutense de Madrid, y me comentó enseguida, lo que no puede ser y es imposible. Mira, Miguel Ángel, no tenemos datado, no tenemos documentado, con el Ars Hispaniae, con Pilloan, con todos los grandes arqueólogos que ha tenido España, y en el exterior, pero sobre todo España, pues estamos hablando de una obra española. Es raro que nada de eso se sepa, ni nada de eso se conozca, es muy raro. Y efectivamente, yo lo que creo y le transmito, y además es lo que se ve, es que en ese claustro hay sin duda elementos originales, pero el 90, 85, no sé en qué proporción, una copia totalmente hecha, pero muy bien hecha, porque claro... Pero eso vale un millón. Bueno, pero yo no sé, eso ya no puedo entrar. Lo que sí le digo a usted es que no hay ningún arqueólogo hoy que eso que se ha documentado, eso que se ha estudiado, pueda decir que ese claustro no se conocía y tal. Lo que hay ahí son elementos, claramente, elementos originales. Pero sobre esos elementos originales han reconstruido un claustro como Bois-l'Hérétique construyó, y han reconstruido Colonia, y han reconstruido Notre Dame, etcétera. Es mi humilde opinión. Pero mire usted, está hablando con un profano al respecto, yo no marco ninguna tesis sobre eso. Doy mi opinión consultada con mis amigos de Madrid que me han comentado esto. En Salamanca opinan más o menos lo mismo, en Valladolid también, y creo yo que en esa línea estamos. Es un enigma eso.
Bueno, sí, enigma. De las Sí, columnas, enigma es, de claro. las Bien. paredes y columnas Bueno. auténticas que han hecho pruebas, hay hongos y eso que da la antigüedad, y la piedra Bueno. es la de Villamayor o la de Jambrina, ¿eh? Bueno, hoy que conste que usted y yo no hemos discutido, hemos hablado. Señor, ¿por qué no? Claro, no, porque antes, vale. Bueno, venga. Vale. Muy bien, amigo. Encantado. Bueno, muy bien, amigo.